Hola, cerramos con esto los principales días o fiestas de la Semana Santa, la Semana Mayor. Y me gustaría hacer algunos comentarios de algunas cosas que normalmente no se meditan o se meditan poco. Lo importante de las meditaciones ya se los puse, está en el canal en el canal Sermones y Homilías Católicas. Este, Ojalá los que no lo han visitado escuchen los ejercicios espirituales, sobre todo la charla del día 2. Está de no perderse, está para invitar a meditar, para sacarle jugo. Y de las otras cosas que no son tanto espirituales, sino más bien cosas lógicas, pero que habitualmente no razonamos, hay algunas reflexiones interesantes con las que me topé estudiando algunos textos de unas fuentes que diré al final. Vamos para allá, pero antes una noticia interesante, porque el reloj no para. Nuestro amigo Bergoglio no dejó de hacer sus buenas danzas en estos días. No sé si supieron de del Via Crucis blasfemo que se aventaron en Italia, donde están beatificando a la Greta Tugo, como se llama esa chicuela. No, fatal. Bergoglio se lució otra vez este año. No sé si no sé si supieron que le dieron con la puerta en las narices. Él quería otra vez lavar los pies de algunos presos y les dijeron que en esa prisión no se admitían visitas. Pero a lo que voy es que nuestro buen amigo Bergoglio va a Kazajstán, ni más ni menos, a la pirámide de Kazajstán. Aquellos que no han visto qué cosa es Kazajstán en su capital, el templo interreligioso que tienen en Kazajstán, búsquenlo en YouTube, ahí sobran mini documentales sobre Kazajstán y su religión mundial que van a implantar desde ahí. Es de algún modo una capital interreligiosa mundial. Bueno, ni más ni menos que ahí va a ir Francis a asistir a un congreso interreligioso. Entonces, la cosa se pone interesante. Hay algunas cosas que aparentemente se posponen para después de Semana Santa. Todos aquellos que anunciaban que en estos días se venía encima los 3 días de tinieblas, y las maldiciones esas, señores, volvieron a fracasar una vez más en sus predicciones y ni así van a dejar de creerlas. Bueno, um, vamos a hablar un poquito sobre cómo es que algunas gentes desarrollan una dureza de corazón que es cosa imposible de vencer. Cuando Judas fue a devolver el dinero al templo, Judas ya era el traidor. O sea, Judas ya había traicionado a su maestro. Y va a decirles a los que lo compraron: señores, ese que yo les vendí no es cierto, mentí cuando dije que él era un tipo despreciable, alguien a quien había que pararle los pies porque iba a dañar a nuestra nación. No, ese que yo les vendí sangre inocente, ese no ha hecho nada malo. Es decir, su mismo acusador, delante de los que no lo querían, retiraba los cargos. Y lo curioso es que aún con este testimonio del que lo traicionó, dijeron: nos vale que sea inocente, nos lo vamos a echar. Y hay una cosa interesante sobre los guardas que pidieron para el sepulcro después de que cometieron la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Y para esto vengo a apoyarme en que el chisme es la única cosa que sobrepasa la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque ellos bien sabían que los 12 habían corrido despavoridos cuando lo detuvieron. ¿Por qué? Porque el chisme vuela. Sabían que Pedro era un cobarde, que no iba a meter las manos. Si lo echó para atrás una sirvienta, lo puso a correr y mentir. Entonces sabían que no había nadie que fuera a hacerles quedar mal delante del pueblo por esa muerte.
Entonces sabían que no iba a haber nadie que se hiciera una acción atrevida o decisiva o llamativa. No había nadie. Los 12 no, los demás menos. Entonces ellos sabían perfectamente que los 12 no iban a intentar nada, porque el único que se atrevió a decirles algo se había suicidado. Los otros ni siquiera los vieron. El que se suicidó por lo menos fue a decirles: oigan, no la chiflen, es cantada. Y fue a lo más que llegó antes de suicidarse. Entonces nadie iba a meter las manos, nadie iba a hacer nada con esa muerte. De eso estaban absolutamente seguros. Sin embargo, y pese a ello, van con el pretor y le piden un cuerpo de guardias. Entonces, si sabían que los 12 no iban a intentar nada, pues es que su miedo no era que lo fueran a robar. Su miedo era que ese señor sí cumpliera lo que prometió. Ese era su verdadero miedo. Y no razonaron lo suficiente como para razonar que si lo hacía, no lo iban a poder detener adentro. Alguien que vuelve de la muerte, pues no lo puedes apresar. Pues eso es lógico. Cambiando de tema. Estando en el juicio, a Jesucristo nuestro Señor, uno de los, ¿cómo diremos? Uno de los esbirros que estaban por ahí, le da un bofetón cuando Jesucristo nuestro Señor le contesta al pontífice. Y le dice, Jesucristo nuestro Señor le dice: si he hablado mal, bien qué. Pero, si no lo hice, y aquí viene lo interesante, ¿por qué y aquí sustituyamos la frase por lo que vaya a cuento? Insultas, golpeas, difamas, burlas, sobre todo por aquello de los argumentos ad hominem, que suelen colgar la gente muy fácilmente a todo mundo. ¿Por qué? Porque lo habitual cuando decimos: no, estás baboso, eso no puede ser así, y alguien nos dice: oye, bueno, está bien, puede ser que esté baboso, explica el por qué, y no damos razón de ello, estamos cayendo exactamente en esto. ¿Por qué? ¿Por qué es lo peligroso de esto? Porque habitualmente, de las muchas veces que actuamos así, no nos arrepentimos. ¿Y alguien nos va a pedir cuentas de que actuemos así? Sobre nuestro buen amigo Pilato. Bueno, nuestro buen amigo no. Sobre el condenado Pilato. Porque ahorita que yo sepa, debe estar en los infiernos. Sí, es cierto que varias veces intentó librarlo. Pero cuando le decían no, él reculaba y se echaba para atrás. Lo he cuestionado delante de ustedes y no encuentro falta alguna. No. Ok, sigamos para adelante. A vuestro rey he de mandar crucificar. Sí. Ok. ¿A quién quieren que les libere? ¿A este o a este? A este. Ok. Entonces, fíjense que aquí Pilato, en todas las ocasiones que sí lo intentó y no le salió bien el asunto, él no hizo por imponer su autoridad. O sea, actuó cobardemente, punto. Y se cree que la sentencia que dictó Pilato, en el documento que él justificó la sentencia, porque tenía que haber un documento legal donde se encargara esa sentencia que la cumplieran los cuerpos encargados de ello, de los soldados, se cree que en esa sentencia lo decreta como falso Mesías y engañador de las gentes. Pero cuando ya se lo llevan, manda poner un letrero que dice eso que ven ahí, y lo manda poner en 3 lenguas, en arameo, para que no digan que no entendieron. Luego, en la lengua de la sabiduría, para que se transmitiera en todo el mundo. Y en la lengua del imperio universal, porque esos son los que iban a dominar la tierra. Entonces, en los 3 lenguajes más, no puedo decir importantes, sino más al caso, decreta que se haga. Y eso es interesante, porque cuando le dicen, o sea, ¿qué lo inspiró a poner ese
ese título? Si él ya había decretado en su sentencia que era un engañador de las gentes, ¿por qué no se terminó de lavar las manos y dijo, aquí mando a justiciar a este engañador de las gentes y demás? No, le puso unas palabras que no tenían nada que ver con aquello de lo que le acusaban. Y cuando le dicen, quítalo, él dice, él, ahí sí no. ¿De dónde sacó las fuerzas? O sea, ¿por qué en los otros sí reculó y aquí no? Entonces, esto es algo interesante, que nos habla de la potencia divina. Porque también hubo otro que dijo, más vale que uno por todos. Entonces, esto nos habla de cómo Dios se encarga de hacer algunas cosas pese a la libertad humana. Un par de coincidencias finales sobre el inicio y el fin de la vida de Jesucristo nuestro Señor. Su vida inició en una cueva hecha en la roca, en un pesebre donde los pastores iban a refugiar a sus animales y ellos a tener refugio ahí. Y esa vida inicia auxiliada por un José. La vida del Señor termina en una cueva excavada en roca viva. Ahí lo dejan por última morada. Como decimos nosotros aquí, él no tenía ni dónde caerse muerto. Ese sitio era prestado. Él no tenía ni siquiera para eso. Y esa vida termina con la ayuda de un José ahí. Entonces es interesante cómo el misterio de San José prevalece sobre Jesús y sobre todo lo que lo rodea. Por eso es que debemos de tenerlo siempre presente. Y por eso es que su papel es tan especial y tan poco destacado, pero tan fundamental. Por eso debemos de tenerlo siempre, como decía Santa Teresa, como padres nuestros y como aquel a quien si le pedimos su intercesión no nos va a negar nada. Entonces, ¿de dónde sacó estas ideas? De algunos libros donde hay escritos de Masillón, San Juan Crisóstomo, Fray Luis de Granada, de Boulogne y de Bossuet. Ojalá que vean el canal ay, se me fue. Se me fue. Pero vean los ejercicios espirituales que les puse en el video anterior.